presenta Lecciones de la Biblia. Es un gusto saludarlos una vez más para compartir con ustedes lecciones de la Biblia. Este es el resumen de la lección número 1 de esta nueva temporada titulada El Éxodo de Egipto. Durante 13 semanas vamos a estudiar el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, que nos va a narrar la historia del pueblo de Israel en Egipto y cómo Dios los condujo por el desierto hacia la tierra prometida. Veamos el trasfondo histórico. José es vendido por sus hermanos y José es llevado como esclavo a Egipto y allí es vendido a Potifar, quien lo lleva a su domicilio para que José sirva en casa. Y José es prosperado. Potifar sabe que José es prosperado porque ve que las cosas van bien. Dios estaba con José, resume la Biblia. Hay una situación triste que pasa allí y José, por mantenerse en las cosas de la manera correcta, evadiendo a la esposa de Potifar, entonces José, ante la calumnia de ella, pues es llevado a la cárcel. Y allí en la cárcel José también es prosperado. Dios estaba con José. De la cárcel, José es llevado al palacio. Transcurren muchos años entre todos estos acontecimientos. ¿Por qué es llevado al palacio? Porque va a interpretar el sueño de Faraón. Años atrás, José había interpretado el sueño del copero y del panadero, que estaban también en la cárcel y habían sido el copero y el panadero de Faraón. Y el copero se acuerda de quién sabe interpretar sueños y dice, es José. Y José es llevado, el faraón queda impresionado ante el conocimiento que tiene José y dice, ¿dónde vamos a encontrar un hombre más sabio, más inteligente que este? Y lo coloca como el segundo, el gobernador de Egipto. Solo Faraón estaba encima de él. Así que José está allí y él ha anticipado que habrán 7 años de abundancia y luego vendrán 7 años de hambruna. Durante la hambruna, los hermanos de José pues llegan a buscar alimentos. José hace que venga toda su familia porque van a seguir los años de hambruna. Llegan 70 de la familia de Israel y son llevados a vivir a Gosén, un territorio dentro de Egipto, donde iban a estar ellos como pastores de ovejas, de vacas, de animales. Los egipcios no congeniaban con los pastores de animales y los israelitas eran pastores, entonces a eso se van a dedicar en Gosén. El faraón que había colocado a José en ese alto puesto muere. La Biblia solo dice que murió el faraón y asumió el poder otro faraón que no conocía a José. Y así van pasando otros faraones y el pueblo de Israel de 70 va en aumento conforme los años. Y van transcurriendo más años y el pueblo de Israel se va haciendo más numeroso. Resultado, la bendición de Dios. Él le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser incontable. Y ahí están creciendo en número. Los faraones que están ahora al poder dicen, los israelitas crecen mucho y hay que tener cuidado con ellos porque pueden convertirse en nuestros enemigos. Están dentro de nuestro mismo territorio y pueden llegar a ser nuestros enemigos colocándose del lado de aquellos que nos hagan una guerra. Así que es mejor que los controlemos. Y los convirtieron en esclavos y les pusieron trabajos difíciles y los maltrataban. Y habían transcurrido más de 400 años ya de esclavitud. Así que el pueblo de Israel clamaba, pedía a Dios, rogaba que hiciera algo para que la situación cambiara.
los faraones seguían tratando de destruir a los israelitas. Vieron que a pesar de que los oprimían mucho, más crecía el pueblo. Eso es lo que dice la Escritura. Entre más los oprimían, más crecía, más fructificaban, se iban volviendo más numerosos. Entonces llega el momento que uno de los faraones dice: no, hay que hacer algo. Vamos a matar a todos los niños varones, que queden vivas solo las niñas que nazcan. De esa manera vamos a disminuir el crecimiento de los israelitas. Llaman a dos mujeres, Cifra y Fuga, que son parteras, que van a atender a las mujeres israelitas. En el momento del nacimiento, ustedes van a ver, si es un niño, lo matan. Si es una niña, la dejan con vida. Esas son las instrucciones. Pero Cifra y Fuga temen a Dios. Saben que Dios es el dador de la vida. Y dicen: nosotros no podemos quitarle la vida a los niños. Así que ellas no lo hacen. El faraón las llama y les dice: ¿qué ha sucedido? Ustedes no me han obedecido. Y ellas dicen: bueno, es que las mujeres parteras son fuertes. Ellas dicen: es que las mujeres hebreas son fuertes. Y los niños nacen antes de que nosotros lleguemos. Las parteras habían ayudado a que las mujeres israelitas siguieran teniendo hijos y no disminuyó la población israelita. Ellas temieron a Dios y la Biblia resume diciendo que Dios bendijo a las familias de aquellas mujeres que eran parteras. Interesante este punto. Vamos a decir que en la Biblia no vas a encontrar en el libro de Éxodo el nombre de ninguno de los faraones. Pasaron muchos faraones. Desde que llegó José, había un faraón, después otros faraones que ya temían a Israel, el faraón que toma la decisión de matar a los niños, otro faraón que dice: ahora mejor los vamos a tirar al río Nilo y que mueran ahogados. Ninguno de esos nombres aparece. No son importantes, son irrelevantes en la historia. Pero Cifra y Fuga sí aparecen porque ellas temen a Dios, obedecen a Dios y hacen algo que a Dios le sirve para frustrar los planes de Satanás, porque quien es el que instiga a dar muerte a los niños israelitas es Satanás, a través de un gobernante, el faraón. Dice: debe darle muerte a los niños. Y las personas instigadas por Satanás y las personas que desean más poder, más autoridad, más riqueza, obedecen los planes crueles de Satanás. Pero Dios tiene elementos para frustrar y detener esos planes. Cifra y Fuga fueron esas mujeres en ese preciso momento. Entonces ahora la historia dice que los niños deben morir ahogados. Hay una mujer de la tribu de Leví llamada Jocabed que da a luz un niño hermoso, dice la Escritura. Y este niño, ella lo cuida por 3 meses, pero ya no es posible seguirlo cuidando a escondidas. Y entonces lo coloca en una canasta y esa canasta ahora es puesta en el río. Su hija, María, una niña, está detrás de la canasta observando en el río qué rumbo toma. Y en la providencia de Dios, no en la casualidad de ese día, en los planes de Dios, ese día la hija del faraón será su instrumento. Porque ella observa la canastilla, pide a una de las doncellas que la traiga, la abren y ven que es un niño, un varón. Y ella dice: tiene que ser un niño de los hebreos. ¿Y quién está allí? María. Se acerca a la hija del faraón y le dice: ¿quieres que te consiga una nodriza para que te cuide al niño? Y la hija de faraón accede y dice: está bien, consígueme una nodriza. ¿A quién va a llamar María? A la madre de Moisés, a Jocabed. Aquí está la nodriza, ella te va a cuidar al niño. Y la hija de faraón dice: cuídamelo, te voy a pagar para que me lo cuides. Y eso es algo extraordinario. Yo lo digo y lo comparto hoy. No hay ninguna madre que cobre por cuidar a sus propios hijos. Toda madre lo haría por amor, nada más. Y si a los padres también nos toca cuidar a nuestros hijos, los padres lo vamos a hacer por amor. No lo vamos a hacer por un salario. No lo vamos a hacer para que podamos tener más cosas materiales. No, los amamos y los vamos a cuidar y les vamos a dejar
un buen ejemplo a ellos. Eso es lo que haríamos los que somos padres y lo que haría una buena madre. Jocabed acepta, es ahora la nodriza, es ahora quien cuida a su propio hijo y está siendo remunerada por hacer ese trabajo, cuidar a su propio hijo. Jocabed sabe que tiene poco tiempo, porque va a llegar el momento en que tendrá que devolver ese niño a la hija de Faraón, la que le paga porque lo cuide. Entonces Jocabed dice, tengo que enseñarle a este niño que él es un hebreo. Y ella aprovecha esos años de la niñez para formar a Moisés, que es el nombre que va a recibir ese niño, porque fue sacado de las aguas. La hija del faraón dice, ese es el nombre de él, sacado de las aguas, así que su nombre será Moisés. Entonces Jocabed le está enseñando del Dios verdadero, del Dios de los hebreos, de los planes de Dios, y le está enseñando la historia de Abraham, le está enseñando la historia de Isaac, le está enseñando la historia de Jacob, le está enseñando muchas cosas de cómo Dios escogió al pueblo y cómo Dios tiene planes para ese pueblo y cómo Dios les ha prometido que los llevará a una tierra que fluye leche y miel. Así que Moisés aprende cosas valiosas en esos primeros 12 años. Ahora Moisés debe llegar a palacio. La madre ha cumplido su tarea y ahora Moisés va a ser instruido en la educación egipcia, en la educación militar. A Moisés lo están preparando para que sea el siguiente faraón. Pero Moisés sabe en su corazón que él es hebreo y él no quiere ser el siguiente faraón. La Biblia lo dice en el libro de Hebreos, en algún momento lo vamos a leer durante estos estudios, que Moisés rehúsa ese privilegio de ser llamado el hijo de la hija de Faraón, rehúsa ser elegido como el siguiente faraón. Él rehúsa porque él quiere ser parte del pueblo de Dios, del Dios verdadero a quien su madre le enseñó en sus años de infancia. Un día Moisés ve como un egipcio maltrata a un israelita, lo golpea con esa crueldad que los egipcios tenían hacia los esclavos. Entonces Moisés mata al egipcio, lo sepulta y para él el caso está olvidado. Pero no es así. Al día siguiente Moisés sale y ve ¿a quién? A un israelita golpeando a otro israelita, riñendo, discutiendo. Entonces Moisés dice, no hagas eso, no trates así a tu prójimo. Aquel israelita le dice, ¿quién eres tú? ¿Qué te crees? ¿Príncipe o juez para que tomes decisiones? ¿Acaso vas a hacerme lo mismo que le hiciste al egipcio? ¿Me vas a matar como lo hiciste con él? Y Moisés se asusta. Moisés dice, esto ya lo conocen. Y es cierto, el faraón ya sabía lo que había acontecido. Y el faraón dice, Moisés es hebreo. Y Moisés se va a convertir en un líder de los hebreos. Y recuerda que los gobernantes egipcios tenían temor del pueblo de Israel porque había crecido mucho, porque era un pueblo que se había multiplicado en gran manera, que había llenado todo el país, dice la Escritura. Así que habían israelitas por todos lados, ya no solo en Gosén, sino por todos lados. Y aunque los oprimían, crecían y se multiplicaban. Y ahora hay un líder entre ellos, piensa el faraón. Entonces Moisés debe morir. Y Moisés lo sabe. Así que huye al desierto, se va a Madián, ahí es donde es recibido. Y allí se casa con Séfora y tiene familia y ahí pasa 40 años. Los primeros 40 años de su vida transcurrieron en Egipto, en los 12 años que su madre lo instruyó y los años que estuvo en el palacio. Ahora estará 40 años en el desierto y ahí ¿quién lo va a instruir? Dios. Mientras él es un pastor de ovejas, mientras él es un padre de familia, mientras él es un yerno que tiene un suegro que es sabio porque tiene conocimiento y temor de Dios, entonces allí Moisés va a aprender muchas cosas que le servirán cuando llegue el momento de cumplir los planes de Dios. Debemos recordar entonces que el nacimiento de Moisés fue algo milagroso, porque Dios cuidó de él,
ciertamente lo hizo Jocabed, pero ya en el río, ¿quién cuidó? Dios. Y luego en el palacio, ¿quién cuidó? Dios. Y luego en el desierto, ¿quién cuidó? Dios. Porque Dios sabía que ese niño iba a ser su instrumento en un momento oportuno. Los planes de Dios siempre se cumplen. A veces hay situaciones que pareciera que se salen de control, pero no. Dios puede transformar las situaciones y darles un giro para que se conviertan en ocasiones, situaciones especiales en las cuales se pueden cumplir sus propósitos. Tenemos que pensar que muchos de nosotros nos ha tocado vivir momentos tristes y dolorosos como los que vivían los israelitas. Tal vez tú lo estás viviendo en esta misma semana o en estos mismos días. Situaciones donde te sientes esclavo en un trabajo, donde no te sientes que estás superando las dificultades, donde sientes que las pruebas son muchas, donde te sientes oprimido por tus jefes, donde sientes que no te valoran y tantas cosas que pasan por la mente de un ser humano, que siente que la vida es un caos, una crisis y que no tiene sentido. Y tal vez teniendo conocimiento del Dios poderoso, haciendo oraciones, clamando, suplicando, pero no vemos respuesta y entonces la fe se va disminuyendo y a veces pensamos que Dios no nos escucha. Yo puedo pensar que muchos israelitas pensaron eso y su vida transcurrió y murieron y no salieron de la esclavitud, porque pasaron 430 años. Y entonces puedes imaginar que más de 300 años de esclavos, muchos de ellos murieron. Pero Dios tiene un calendario en el cual sus planes se cumplen. No es nuestro mismo calendario. Y debemos recordar eso. Así que tal vez estamos pasando por una situación muy triste, muy dolorosa, pruebas, sufrimientos, enfermedades, crisis, y orando a Dios, crisis en el matrimonio, crisis con los hijos, pidiendo a Dios y no vemos una respuesta. Déjame decirte que Dios sí te escucha. Dios sabe cuál es tu condición. Dios sabe qué es lo que estás viviendo. Dios conoce todas las cosas acerca de nosotros. Dios sabía qué estaba pasando el pueblo de Israel. Y Dios sabía también en qué momento llegaría la liberación. Estudiar el libro de Éxodo nos va a ayudar mucho, porque vamos a conocer a un Dios redentor. Vamos a conocer a un Dios libertador. Vamos a conocer a un Dios salvador, que cumple sus planes conforme a su sabiduría. Vamos a ver cómo Dios, con mano poderosa, saca al pueblo de Israel. Vamos a ver cómo Dios tiene instrumentos que los va a utilizar en el momento oportuno. Y vamos a ver cómo Dios cumple su promesa de llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Así que en este tiempo difícil en que vivimos, los últimos días de este mundo, hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad. El enemigo está instigando, como lo hizo con los faraones, está instigando a los gobernantes, a las personas que nos rodean, para que muchas veces ellos sean los opresores nuestros. Y te vas a sentir muchas veces que ya no puedes más, pero Dios sabe que sí puedes. Y debes saber que Dios tiene el momento en el cual se cumplirá la segunda venida de Jesús, y entonces saldremos de este mundo de dolor, sufrimiento, y ¿a dónde? Llegaremos a la tierra prometida. Así que no desmaye tu fe, sigue confiando en Dios, sigue creyendo en ese Dios de amor, de misericordia, el mismo Dios que hizo los milagros para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es el mismo Dios que nos va a sacar a nosotros de este mundo de dolor, sufrimiento, pecado. Nos va a librar de una manera poderosa de los ataques del enemigo. Va a estar con nosotros. Si nos toca descansar como algunos israelitas sin ver la liberación, la seguridad es que seremos despertados, levantados en esa mañana gloriosa y veremos a nuestro Salvador y llegaremos a la tierra prometida. Así que los planes de Dios se cumplirán. Los intentos humanos instigados por el enemigo no detendrán los planes de Dios y muy pronto estaremos en esa tierra prometida. Así que sigamos tomados de la mano de Dios, sigamos confiando en Él, sigamos creyendo en sus promesas. Él tiene grandes planes y los está cumpliendo. Él tiene el control de las cosas, la providencia divina sigue alrededor nuestro
y puede hacer cosas extraordinarias en nuestro favor para que se cumplan los propósitos de Dios. Sigamos estudiando su palabra. El libro de Éxodo nos va a ayudar mucho a conocer más a ese Dios redentor, liberador y salvador. Estás invitado a que nos sigas a través de las diferentes plataformas en que es transmitida lecciones de la Biblia, en la radio, en UR Play, en los podcasts que están en Spotify, en las redes sociales. En muchas maneras tú nos puedes escuchar, nos puedes ver y puedes conocer más de ese Dios poderoso. También estás invitado a que llegues a la iglesia adventista que asistas, que te hagas presente en una de nuestras iglesias para que ahí puedas conocer más de Dios, puedas adorar a Dios y puedas escuchar mensajes de su palabra. Estás invitado entonces a conocer más a Dios. Nosotros te damos la oportunidad de conocerlo a diferentes. Te damos la oportunidad de que lo puedas conocer Te damos la oportunidad que lo puedas conocer a través de estas plataformas, de estos medios, de estas maneras de presentar y escuchar a Dios. Vamos a finalizar con palabras de oración y vamos a pedir a Dios que te haga sentir que Dios está contigo y que las cosas que estés viviendo, por muy difíciles que sean, Dios las puede transformar en algo mejor. Gracias te damos, oh Dios, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, de conocer cómo eres un Dios de amor, de misericordia, un Dios liberador, un Dios redentor y un Dios que pronto va a completar su plan de salvación. Como hiciste con el pueblo de Israel, lo harás con cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque en esas lecciones, en esos mensajes, comprobamos que tu providencia se manifiesta en favor de tus hijos. Y aunque hay ataques del enemigo, ahí estás tú presente. Y puedes utilizar instrumentos humanos para que se cumplan tus propósitos. Y puedes hacer también milagros, cosas extraordinarias, para que también tu pueblo reciba bendición. Pedimos, oh Dios, que puedas manifestarte de una manera especial con cada uno de tus hijos. Si alguno está pasando una situación fuerte, difícil, si alguno cree que tú no escuchas su oración, hazle sentir que así es. Tú sí escuchas su oración, tú sí escuchas sus ruegos, sabes su condición y muy pronto tendrás algo especial para la vida de él, de su familia, de las personas que amas. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre tendrá mensajes de esperanza, mensajes de aliento, mensajes de un futuro glorioso, el cual esperamos vivir muy pronto contigo. Gracias, Señor, porque tu promesa es llevarnos a la tierra prometida y se cumplirá. Nada detendrá tus planes, porque tú eres un Dios poderoso, amoroso, redentor, que cumplirá eso muy pronto. Gracias, porque podemos hablarte sabiendo que nos escuchas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.